Queremos encontrar una ecuación vectorial o una función de valor vectorial que represente la curva de intersección del cilindro x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a 9, y la superficie z es igual a x veces e elevado al poder de i. Donde la función de valor vectorial estará en esta forma aquí, donde x de t, y de t y z de t, son los componentes x, y z de la función de valor vectorial. Lo que significa que quería encontrar x de t, y de t y z de t, para que satisfaga ambas ecuaciones. Si observamos esto gráficamente, aquí vemos la gráfica del cilindro en la superficie. Queremos encontrar la ecuación de la función de valor vectorial que trazaría la curva de intersección. Al observar la ecuación del cilindro y la superficie, observe cómo la ecuación del cilindro solo contiene dos variables, mientras que la ecuación de la superficie contiene tres variables. Comencemos centrándonos en la ecuación del cilindro. Observe en dos dimensiones que esto sería un círculo, donde las ecuaciones en la forma, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, donde r al cuadrado sería 9 y, por lo tanto, r es igual a 3. Y dado que también sabemos que x es igual a r coseno teta, y es igual a r seno teta, podríamos definir x como x es igual a 3 coseno t, y es igual a 3 seno t. Y podemos verificarlo. Satisfaría la ecuación usando nuestro trigonométrico introducido aquí. De nuevo, vamos a dejar x de t ser igual a 3 coseno t. E y de t es igual a 3 seno t. Ahora, si usáramos seno para x de t, y coseno para y de t, todavía funcionaría. Avancemos y verifiquemos si esto satisface la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Como x de t es igual a 3 coseno t, x al cuadrado sería 3 coseno t al cuadrado. Más y al cuadrado, que sería 3 seno t al cuadrado, es igual a 9. Así que aquí tendríamos 9 coseno cuadrado t. Más 9 seno cuadrado t. Es igual a 9. Factorizamos los 9 aquí, tenemos 9 veces la cantidad de coseno cuadrado t más seno cuadrado t. Es igual a 9. Bueno, sabemos que el coseno cuadrado t más seno cuadrado t es igual a 1, por lo que tenemos 9 veces 1, lo que equivale a 9. Verificación de x de t y de t satisface la ecuación del cilindro. Así que sigamos adelante y anotémoslos. Tenemos x de t es igual a 3 coseno t, e y de t es igual a 3 seno t. Pero recuerde que estos también tienen que satisfacer z igual a x veces c elevado a la potencia de i. Pero debido a que esta ecuación ya está resuelta para z, es solo cuestión de realizar una sustitución. Donde z, o z de t, sería igual a x veces e elevado a la potencia de i, donde x es 3 coseno t, entonces tendríamos 3 coseno t veces e, elevado a la potencia de i, entonces hubiéramos elevado a la potencia de 3 seno. Si definimos z de t de esta manera, satisfaría la ecuación de la superficie. De nuevo, z de t es igual a 3 coseno t veces e, elevado a la potencia de 3 seno. Verifiquemos que esta función de valor vectorial trazaría la sección interna del cilindro y la superficie. Dibujé la curva trazada por la función de valor vectorial en rojo. Observe cómo traza la sección interna del cilindro y la superficie. Avancemos y cambiemos la ventana para que podamos ver más del cilindro. Observe nuevamente cómo la curva roja, trazada por la función de valor vectorial, está trazando la sección interna del cilindro y la superficie. Espero que hayas encontrado esto útil.